2, 1. Vamos a ver la tercera de ellas, que es la parábola. Vamos a recordar que las cónicas surgen al seccionar un cono. Aquí lo estamos viendo exactamente de frente, ¿vale? Como si fuera una radiografía. Aquí tenemos la generatriz, el eje del cono y el vértice del cono. El cono es infinito, ¿no? Sigue hacia arriba, sería un doble cono. Y bueno, pues el cono es más abierto o más cerrado dependiendo del ángulo que forme la generatriz con el eje. Bien, pues vimos que en función de la dirección que tenga el plano que secciona el cono, pues teníamos una elipse, una hipérbola, o bien ahora veremos una parábola. Ese plano, pues si el ángulo del plano era mayor que el ángulo del cono, teníamos una elipse. Si era menor, un ángulo muy cerradito, cortaba los dos ramales del cono, ¿no? Si era menor, era una hipérbola. Y nos queda la tercera opción, que es que sea igual. Es decir, ese plano ahí más o menos, P, el ángulo que forma con el eje beta es igual al ángulo del propio cono. Pues en esa tercera opción es cuando obtenemos la parábola. Bien, ¿qué decir tiene? Que si este ángulo es igual a este, pues el plano es paralelo a esta generatriz extrema, la que forma ese contorno del cono. Entonces, aquí jamás va a volver a cortar, pero es que por aquí tampoco, ¿no? Por lo tanto, la curva que sale aquí, ¿no?, en ese plano, tendrá solamente un punto extremo, que es lo que se llama el vértice de la parábola. Es decir, tiene solamente un punto extremo. Por otra parte, si nosotros intentamos, según el teorema de Dandelin, meter una esfera aquí que sea tangente a toda la superficie del cono y al plano también, bueno, pues tendríamos algo así, aproximadamente algo así. Vamos a quitar los ángulos. Tendríamos aproximadamente, repito, algo así. Sería tangente a toda la superficie del cono, formando una circunferencia de tangente, ¿no? Una circunferencia plana, ¿no? Y al plano solamente sería tangente en un punto. Es decir, solamente tenemos un foco, por lo cual, mirad, yo tengo un vértice, yo tengo un foco, evidentemente ese foco no está desplazado respecto del vértice, sino que están los dos en un mismo eje, que será el eje de simetría, por supuesto. ¿Y qué más tiene la hipérbola? Por supuesto, va a ser una curva abierta, va a tener este punto extremo, es decir, va a ser, porque os hagáis una idea, pues algo así, ¿vale? No es uno de los ramales de la hipérbola, ¿vale? He dicho antes la hipérbola, no la parábola. No va a ser como uno de los ramales, sus puntos tienen una definición diferente, ¿vale? O sea que no tiene la misma forma la parábola y la hipérbola. ¿Qué más tenemos en la parábola? Bueno, pues mirad, esta circunferencia de tangencia con la superficie del cono, es decir, donde contactan esa esfera con la superficie del cono, es una figura plana, ¿no? Es una circunferencia y determina un plano horizontal. Eso es lo que se llama plano de desvanecimiento, etcétera, etcétera. En fin, no le vamos a hacer mucho caso. Pero ese plano, vamos a llamarlo Q mayúscula, y este plano P, que contiene a la curva, ¿no?, a la parábola, se cortan, efectivamente se cortan. Son dos planos y se cortan en una recta, ¿de acuerdo? Esa recta es, junto con el foco, la que define la curva. Si nosotros viéramos este plano P, vamos a dibujarlo así, no de canto como lo estamos viendo aquí, pues tendríamos esa recta así, que ahora le pondremos nombre D, ¿vale? Y tendríamos por aquí pues el vértice, y tendríamos por aquí el foco, y tendríamos la curva, pues algo así sería. Algo así sería, ¿de acuerdo? Bien, pues
Pues, como digo, esta recta, aquí la vemos de punta, ¿no? Y este punto son los que definen la parábola. Si no lo he dibujado muy mal, observamos que esta distancia y esta son exactamente iguales. Geométricamente lo podríamos comprobar muy fácilmente, pero en fin, en principio os lo creéis. Bien, pues esta recta, repito, que es perpendicular al eje, no puede ser de otra manera, y este punto son los que definen la parábola. Porque la parábola, vamos a imaginar que fuera así, la estoy dibujando a ojo. La parábola se define como un lugar geométrico también, es decir, que todos sus puntos tienen una misma propiedad. ¿Cuál es? Bueno, si nos fijamos en este, en V, a vos de pronto podemos decir que la distancia a la que está de la directriz y del foco son iguales, ¿no? Pues precisamente eso es lo que le pasa a todos los puntos de la parábola. La distancia al foco y la distancia a la directriz, bueno, aquí no lo es mucho, pero vosotros habría que ponerla un poquito más abierta. La distancia al foco y la distancia a la directriz, obviamente medida, tomada en perpendicular, distancia entre un punto y una recta tiene que ser perpendicular. Bueno, pues repito, estas dos distancias son siempre iguales, para este punto y para cualquier otro punto de la parábola. Es decir, que la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto y una recta. Ese punto se llama foco y esa recta se llama directriz. Repito, la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto y una recta. Bien, pues eso es lo que sucede con los puntos de la parábola y eso es lo que tenemos que conocer. Sabiendo esa definición es muy fácil saber construir la parábola y aunque se nos olvide el procedimiento de memoria, Dios, ¿qué había que hacer? Esta distancia me la llevo de dónde. Bueno, pues sabiendo la definición fácilmente podemos sacar ese procedimiento. Os cuento una anécdota, la suelo contar siempre. Un año en selectividad preguntaron precisamente eso: dibuja el lugar geométrico de los puntos que equidistan de la recta y el punto dado. Casi nadie lo hizo bien y tuvieron la benevolencia de llamar a la recta D y al punto F, es decir, que estaba marcado, ¿vale? Todo el mundo hizo esto, hizo la mediatriz, sacó ese punto, pero ya no fueron capaces de sacar más, ¿vale? Porque no se habían dado cuenta de que lo que pedían precisamente era una parábola. Es decir, tenemos que saber qué significa la parábola y qué definición y qué propiedad tienen sus puntos. Repito, la distancia al foco y la distancia a la directriz son iguales para todos los puntos de la parábola. Bueno, pues vamos a ver las propiedades que tiene la parábola y como en los anteriores casos vamos a dibujar una parábola para poderlo ilustrar todos esos elementos y todas las propiedades. Para dibujar una parábola, como los elementos que la definen son la directriz y el foco, pues esas son los datos que yo necesito. Directriz, una recta, normalmente se pone vertical para controlar cómo me va a salir la parábola, pero no tiene por qué, ¿vale? Y el foco, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bien. ¿Cómo dibujar la parábola? Luego vamos a ver, igual que en las otras curvas, su apartado específico de cómo dibujarla, ¿vale? Pero esta vez lo voy a hacer la grandecita, ya sabéis. En primer lugar, el eje de la parábola, que determina este punto O, se llama O convencionalmente, va a ser un eje de simetría y aquí va a estar el vértice, como no podía ser de otra manera. Como un punto extremo tiene que estar en el eje de simetría. Como sabemos que todos los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco, hallar el vértice es muy fácil. Hallar el vértice consiste en hallar el punto medio de este segmento OF. Ese es el único punto, repito, que va a estar aquí en el eje de simetría. Bien, pues aquí tenemos el vértice y ese es el punto extremo. Ahora, ¿cómo sacamos más puntos de la curva? Bien, yo sé que todos los puntos van a equidistar del foco y de la directriz.
Pues me voy a tomar una distancia cualquiera, por ejemplo, esta distancia O1. ¿De acuerdo? O1. Yo estoy buscando puntos que estén a esa distancia del foco. Es decir, esa distancia me la llevo a partir del foco. ¿Bien? Y yo estoy buscando puntos que estén a esa distancia de la directriz. Lugar geométrico de los puntos. Que equidistan una distancia X de una recta, ¿dónde es? En una paralela. Es decir, mirad, yo me trazo una paralela por el punto 1 y la distancia O1 me la llevo desde el foco. Es decir, aquí tengo un punto y ahí tengo otro que van a ser de la curva. Bien, pues como veis es facilísimo. ¿Qué tengo que hacer yo? Otra paralela a la directriz por un punto 2, otra paralela a la directriz por un punto 3, y esas distancias O2, O3 y todas las que sean necesarias me las llevo desde el foco hasta que me corte a sus rectas respectivas. O3 me la llevo desde el foco hasta que me corte a esa otra paralela. Mirad, aquí tengo yo un gran tramo sin puntos, ¿vale? Pues yo me puedo trazar por aquí otra paralela por este punto 4. Por supuesto, estas paralelas yo las estoy haciendo muy intensas para que las veáis bien, ¿vale? Pero no dejan de ser trazados auxiliares, vosotros las hacéis flojitas. Bien, pues esa distancia O4, como digo, la llevo desde el foco, ¿por qué no? Los puntos hay que tomarlos del vértice hacia la derecha, en este caso. Bien, bueno, para aquí sí que tengo yo ya suficientes puntos que son de la parábola. Vamos a remarcarlos y si me permitís, vosotros, como he dicho, lo hacéis flojito. Yo voy a borrar o quitarle un poquito de intensidad a todo esto para que no nos moleste demasiado. Bien, pues esos son puntos de la curva. ¿Cuántos sacamos? Que menos que 8 y el vértice 9. Y me dibujo esa curva. Tiene que ser continua, no tiene que tener picos, no puede tener tramos rectilíneos. ¿De acuerdo? Y tampoco vale cerrarla. Ahí me he ido. Tampoco vale cerrarla por aquí, es decir, no la continuéis y la vayáis cerrando. No, esa curva cada vez se abre más, ¿vale? Tampoco la continuéis rectilínea. Si no sacáis más puntos, no la continuéis. Vamos a ver si ya la queremos. Ahora sí. Bien, pues esa es la parábola. Como veis, es muy fácil de dibujar. Ya veremos el punto 2, ya veremos la construcción y dejaremos constancia de ello. Y bien, vamos a ver sus propiedades, vamos a definir sus elementos. En primer lugar, vamos a determinar un punto de la parábola, por ejemplo, este punto P. Uno de los que hemos obtenido geométricamente. Bien, pues vamos a definir sus elementos. Vamos a definir el eje de la parábola y vamos a decir que el eje es perpendicular a la directriz. En él están situados el vértice y el foco. Y vamos a decir también que ese eje es eje de simetría, lo que hay arriba y abajo son perfectamente simétricos. Bien, eso en cuanto al eje. La directriz. Bueno, si me vaya vamos a dejar la directriz para más adelante, ¿vale? El foco, bueno, pues el foco tampoco lo vamos a definir, ya sabemos lo que es, y el vértice pues tampoco, ¿vale? Aquí no hay una distancia que se mantenga constante, como dijimos en la otra, ni por suma, ni por recta, ni nada. Y es esto, equidistancia a una recta y a un punto. Bien, pues vamos a definir los radiovectores. ¿Qué son los radiovectores? Los radiovectores son los segmentos que unen un punto de la curva con el foco y con la directriz, ojo, en perpendicular a ella, ¿vale? Esos son los radiovectores. Repito.
Los radiovectores son los segmentos que unen un punto de la curva con el foco y con la directriz en perpendicular. Esos son los radiovectores. Bien. Más elementos que tengamos en la parábola. Bueno, pues para ilustrarlos vamos a trazar una recta tangente. ¿Recordáis en las otras curvas la recta tangente por un punto? La vamos a hacer por ese punto P, ese punto, un punto de tangencia, ¿vale? El punto de tangencia. ¿Recordáis cómo lo hacíamos? Era siempre la bisectriz de los radiovectores. Pues aquí no va a ser de otra manera. Es decir, la recta tangente es la bisectriz de los dos radiovectores. La recta tangente por un punto P de la curva, siendo ese el punto de tangente, repito, es la bisectriz de los dos radiovectores del punto P. Esta recta es la recta tangente. Es que estoy sin tiza, estoy casi escribiendo, dibujando más con la uña que con la tiza. Y esto no se ve muy bien. Vamos a ver. Esa recta tangente ya lo veremos específicamente en su apartado, la bisectriz de estos dos radiovectores. Bien. Vamos a definir más elementos. Vamos a definir la recta tangente por el vértice. La recta tangente por el vértice es esta vertical. Bueno, vertical porque la hemos orientado así. Vamos a llamarla T a esta recta. T. La recta tangente por el vértice no podía ser de otra manera, sino paralela a la directriz. Entonces poner, es paralela a la directriz. En el momento que no fuera paralela ya estaría cortando a la parábola en otros puntos, ya no sería tangente. Bien, pues es paralela a la directriz. ¿Y qué tiene de especial esa paralela? Pues mirad, si yo, mirad dónde me ha cortado a esa recta tangente cualquiera, R. Si yo ese punto lo uno con el foco, ¿cómo es esta recta en relación a la tangente R? Es perpendicular. Es decir, que la recta tangente por el vértice hace las veces de circunferencia principal. ¿Por qué? Porque es el lugar geométrico de las proyecciones ortogonales del foco sobre las rectas tangentes a la parábola. Dicho de otra manera, si yo tengo una recta tangente por cualquier otro punto de tangente, ¿vale? Por cualquier otro punto de la curva, y me trazo una perpendicular desde el foco a esa recta, ese punto de corte va a estar siempre en esta recta T, que hace las veces, vamos a ponerlo, es similar, es lo mismo, bueno, es igual que la circunferencia principal de las otras. Lo que pasa es que aquí no puede haber una circunferencia principal, porque el eje mayor, ¿cuánto es? Infinito. La otra tenía como diámetro, la circunferencia principal, el eje mayor. Aquí es infinito, pues la circunferencia principal es una circunferencia de radio infinito que es una recta. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro elemento, la directriz. Bueno, pues la directriz es una recta, ¿no?, que define a los puntos, junto con el foco, define a los puntos de la parábola, ¿no?, con esas distancias. ¿Pero qué propiedad tiene también? Bueno, pues mirad, si yo continúo esta perpendicular a una recta tangente, pues al final se va a encontrar aquí con la directriz. Es decir, que este es el simétrico del foco con respecto de la recta tangente R. Y eso, como recordamos de las otras curvas, eso era lo que definía las circunferencias focales. Las circunferencias focales tenían de radio el eje mayor, como aquí el eje mayor es infinito, pues la circunferencia focal, solo hay un foco, ¿no?, pues es una circunferencia de radio infinito, es decir, es una recta, es la directriz. Entonces la directriz es el lugar geométrico
de los puntos simétricos del foco con respecto de las rectas tangentes a la parábola. Dicho de otra manera, si yo me trazo cualquier otra recta tangente por este punto, bien, y yo me hago el simétrico de este foco con respecto de esa recta, en perpendicular, por ejemplo, por supuesto, el punto medio va a estar aquí y el simétrico va a estar aquí, en la directriz, ¿vale? Es decir, lo mismo que hemos dicho en las otras curvas. Vamos a poner que es igual que la circunferencia focal. Lo mismo que hemos dicho en la otra curva de la circunferencia focal. Repito, la directriz hace las veces aquí de circunferencia focal. Es el lugar geométrico de los simétricos, de los puntos simétricos del foco respecto de las rectas tangentes a la parábola. Y esto tiene sentido, vamos a ver, si estos dos radiovectores eran iguales, ¿no? Esta base de este triángulo, ¿no? Un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Pues si esto es la bisectriz de este ángulo desigual, es la mediatriz del lado desigual. Por lo tanto, este es su punto medio. Por supuesto, esto es perpendicular, no es la mediatriz. Y por supuesto, esta distancia es la misma que esta. ¿De acuerdo? Bien, pues con esos elementos podemos pasar al siguiente punto de cómo construir una parábola. Bien, pues el segundo punto, la construcción de la parábola. Necesitamos como datos, evidentemente, el foco y la directriz. A partir de ello sacamos el vértice, mediatriz, ¿no? De OF. Pero también puede ser que me den el foco y el vértice. Bueno, pues ¿cómo saco yo la directriz? La distancia entre el foco y el vértice la duplico y al otro lado del vértice pues estará la directriz perpendicular, ¿vale? O puede ser que me dé la directriz y el vértice y saco el foco. Bien. Como datos, repito, vamos a tener el foco y la directriz. O bien el foco y el vértice, o bien la directriz y el vértice, porque esas distancias son iguales. A la hora de dibujarla, cuando la dibujáis vosotros, poniendo los datos vosotros, pues mirad, lo más fácil es que os dibujéis la directriz, os dibujáis el eje, este es O, ¿vale? Y en lugar de poneros el foco y hacer la mediatriz, pues cogéis una distancia, la que sea, este es el vértice y esta es el foco, ya está. Vértice y foco. ¿De acuerdo? Bien. Repito, si nos da la directriz y el foco, el vértice, mediatriz. Si nos da la directriz y el vértice, esta distancia la duplicamos y ahí está el foco en el eje. Si nos dan el vértice y el foco, esta distancia la duplicamos y por ahí nos trazamos la perpendicular al eje. No olvidemos que el eje siempre es perpendicular a la dirección. Bien. En cualquier caso, podemos ya construir la parábola con esos datos. Entonces, ¿cómo se construye? En primer lugar, nos tomamos puntos a la derecha del vértice. Uno de ellos puede ser el foco perfectamente. Punto 1, punto 2 va a ser el foco, punto 3, punto 4 y los que necesitemos. ¿Vale? Por cada uno de esos puntos nos trazamos una paralela a la directriz. Por el foco hemos dicho que también lo vamos a emplear, pues ya está, nos trazamos esa paralela. Por el punto, bueno, lo he llamado 2, 3, no he considerado que el foco era el 2, pero bueno, evidentemente estas rectas, la distancia se va aumentando, ¿no? Pues esas rectas cada vez las hacéis más largas. Bien, bueno, pues por cada uno de esos puntos, repito, paralelas a la directriz. Y ahora, la distancia de cada uno de esos puntos a la directriz me la llevo desde el foco hasta que corte a su paralela, la paralela que pasa por 1. Distancia OF me la llevo desde el foco hasta que corte su paralela, la que pasa por F. Distancia O2 me la llevo desde el foco hasta que corte su paralela, la paralela que pasa por 2. Distancia O3 pues me la llevo desde el foco hasta que corte a la paralela por 3. Bien, una vez que hemos sacado una serie de puntos, lo unimos a mano alzada, teniendo en cuenta que tiene que pasar por V, ¿no? Un inciso, no sé si habréis visto en física lanzamientos de proyectiles y tal, el trayecto es una parábola.
suelta un proyectil, lo deja caer, simplemente no cae en vertical, ¿de acuerdo? Ese proyectil cae de manera parabólica. ¿Por qué? Porque aquí entran varias fuerzas. La primera es la de la gravedad, ¿no? Pero también el desplazamiento que tiene el avión, es decir, esto sería la directriz, ¿vale? La fuerza de la gravedad. Bien, eso doña Encarni os lo podrá explicar un poquito mejor, ¿vale? Bien, bueno, pues subimos a estos puntos y ya está, tenemos esa parábola. Ya está. Esta es mucho más simple que la otra curva. Aquí no tenemos asíntotas, aquí no tenemos diámetros conjugados, ¿vale? Entonces, si queréis tomar nota, bueno, pues nos tomamos una serie de puntos en el eje del vértice, repito, hacia afuera, y el foco puede ser uno de ellos, sin problema. Por esos puntos los trazamos paralelas y la distancia entre esas paralelas me la llevo entre la directriz y cada una de esas paralelas, me la llevo desde el foco y ya está, ¿vale? De modo que vamos a poner este punto, por ejemplo, para ilustrarlo. P, vamos a llamar a este Q, ¿vale? Pues vamos a poner que PQ es igual a P. Y con eso tenemos definida la construcción de la parábola. Bueno, pues siguiendo el mismo orden que en las anteriores curvas cónicas, vamos a ver las tangencias a la parábola, las rectas tangentes a la parábola. Los casos son los mismos. El primero, conociendo el punto de tangencia. Bien, pues vamos a ver eso. Yo me dibujo mi parábola, directriz, ya sabéis. Cuando nosotros vamos a poner los datos, lo ponemos de la manera más fácil, que es, me llevo una distancia hasta el vértice y esa distancia me la llevo de nuevo y será el foco. Tampoco vamos a dibujar la curva completa, sino que vamos a hallar algún punto. Vamos a hallar un punto, pues mirad, si os parece, ese punto 1, ¿no? Por ahí me trazo yo esa paralela, ¿de acuerdo? Y esa distancia, ¿no? O1, me la llevo desde el foco hasta que corte esa paralela. Por arriba, por abajo, pero en fin. Solamente voy a necesitar un punto que yo sepa que es de la curva. Y ese punto, vamos a ponerlo en azul, va a ser el punto de tangencia. Vamos a llamar rectas tangentes por ese punto de tangencia. Bueno, pues ya lo vimos antes, en el primer apartado, cuando definíamos los elementos de la parábola, que la recta tangente a la parábola por un punto de ella, por el punto de tangencia, es la bisectriz de sus radios vectores. Es decir, me trazo los radios vectores, uno T con el foco y perpendicular a la directriz, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, yo lo pongo para que vosotros lo veáis. Luego cuando dibujéis una parábola tampoco tenéis que poner en todos lados qué ángulo es. Bien, pues esos dos radiovectores yo le trazo su bisectriz al ángulo que forman y ya está. Esta recta R esa recta R es la recta tangente a la parábola. Si yo tuviera dibujada la parábola, pues efectivamente me cortaría solo ahí, en el punto T, ¿vale? Y ya está, no volvería a cortar. Por supuesto, lo que dijimos antes, la tangente por el vértice, este punto es la proyección ortogonal del foco y este es el simétrico del foco con respecto de esta recta. Punto. ¿De acuerdo? Pero en fin, en resumidas cuentas, la recta tangente por un punto de la parábola es la bisectriz de los dos radiovectores de ese punto. El segundo supuesto de tangencias, B, es cuando mis rectas tangentes tienen que pasar por un punto P exterior a la curva, exterior a la parábola. Bien, vamos a volver a dibujar una parábola, su directriz, eje, O, y ya sabemos, como nos estamos dibujando nosotros los datos, lo hacemos a conveniencia, mi vértice ahí y mi foco ahí, evidentemente esa distancia
es la misma puesto que el vértice equidista de la directriz y el foco. Bien. Y vamos a poner un punto exterior, pues por ejemplo, pues por aquí lo podemos poner, un punto P exterior. Un punto P que no va a ser de la parábola. Efectivamente la distancia de este punto a la directriz y al foco no es la misma, es decir, no es punto de tangencia. Por lo tanto habrá que hallar el punto de tangencia. Bien, pues ¿qué hacemos? Igualito que hacíamos en las otras curvas. ¿Qué hacíamos? Circunferencia de centro P y que se pasa por un foco. Aquí solo tenemos un foco. Pues circunferencia que tiene centro en P y que pasa por el foco. No podemos decir un foco ahora, decimos el foco. Bien, pues eso en primer lugar. Circunferencia de radio PF. ¿Vale? ¿Y qué hacíamos en la elipse y en la hipérbola? Circunferencia focal del otro foco. ¿Quién hace aquí las veces de la circunferencia focal? La directriz. Bueno, pues donde se cortaba que esas dos circunferencias que hacíamos estaban los puntos M y N, pues ahora donde se corta mi circunferencia que pasa por el foco y mi focal, que repito es la directriz, ahí tenemos los puntos M y N. ¿De acuerdo? Pues en segundo lugar, donde corte a la directriz están los puntos M y N. Bien, ¿y qué hacíamos en la elipse y en la hipérbola para determinar las rectas tangentes? Mediatriz de N y el foco y de N foco. Es decir, en tercer lugar hacemos las mediatrices de M, F y N, F. ¿Vale? Y ahí obtenemos las rectas tangentes R y S, o R sub 1 y R sub 2. Bien, pues eso es lo único que tenemos que hacer, las mediatrices de estos segmentos MF. Ojo, esta parece que va a pasar por eso en mera coincidencia, pero va a tener el punto que lo he puesto en cualquier lugar. Bien, pues ahí tengo yo mi primera recta tangente R sub 1. Y mi segunda recta tangente pues será la mediatriz que, bueno, efectivamente no lo he dicho, tiene que pasar por P, ¿no? Si M y F están en la circunferencia que tiene centro P, significa que equidistan de P, significa que P tiene que estar en su mediatriz. Eso es lógico, que por eso lo hacemos. Bien, pues la otra mediatriz, la mediatriz del segmento NF, pues esa es mi otra recta tangente. Y a esa vamos a llamar R sub 2 o S, en fin, como queráis. Bien, esas son mis dos soluciones, esas son mis dos rectas tangentes, pero, como siempre, un caso de tangencia sin punto de tangencia no es válido. Entonces tenemos que hallar los puntos de tangencia. Pues, ¿cómo lo hallamos? ¿Recordáis que hacíamos en las otras curvas? M y N lo unimos con el otro foco. Por eso la mediatriz con F sub 1 y lo unimos con el otro foco, en este caso sería F sub 2. Aquí no tenemos otro foco. ¿Vale? El otro foco estaría en el infinito, ¿vale? En esa dirección. Perpendicular a la directriz. Aquí tenemos el primer punto de tangencia, T sub 1. Y cuando yo me trazo la otra perpendicular a la directriz por N en su recta, es decir, en R sub 2, obtendremos el otro punto de tangencia T sub 2. Entonces el último paso, repito, es perpendicular a la directriz por M y N, y ahí obtenemos T sub 1 y T sub 2, y vamos a verificar que efectivamente se trate de puntos de la curva, puntos de la parábola. Bien, ¿cómo lo podemos verificar? Mirad, si yo me trazo esto es su mediatriz.
¿sí o no? Y si pasa por este tercer vértice de este rectángulo, ¿no? Significa que la mediatriz de este lado desigual va a ser la bisectriz del ángulo desigual. Por lo tanto, este lado y este son iguales. Es decir, es un triángulo isósceles, esto es perpendicular y esto va al foco, pues esto y esto son iguales. Efectivamente, se trata de un punto de la parábola, ¿vale? Bien, pues con el otro exactamente igual, esa distancia es perpendicular y esta tiene que ser iguales. ¿Por qué? Porque el tercer vértice de ese triángulo yo lo he puesto en la mediatriz del lado opuesto, no puede ser más que isósceles en el triángulo, esto y esto son iguales, ¿vale? Bien, como vemos con las pequeñitas particularidades que tiene la parábola, pero el procedimiento es igual. Circunferencia de centro P que pasa por el foco, hasta donde corte la circunferencia focal del otro foco, que aquí es la directriz. Punto C, P y N, es decir, es todo igual que en las otras curvas cónicas. Y para terminar con las rectas tangentes a la parábola, pues vamos a ver el tercer supuesto, que es hallar las rectas tangentes a una parábola conociendo la dirección de la recta que vamos a... Bien, pues de nuevo vamos a ponernos los datos, directriz, eje. Bueno, el eje supuestamente tiene que ser recto. Este es O, y ya sabéis, los datos, como los vamos a poner nosotros, pues no empiezo poniendo el foco, porque si no luego tengo que hacer una mediatriz para hallar el vértice, ¿no? Me llevo una distancia, V, y duplico esa distancia, y ese es el foco. Vértice y foco. Bien, de todas maneras, el vértice casi que no lo necesitamos porque no vamos a dibujar la parábola. Bueno, pues yo me voy a hallar las rectas que sean tangentes a esta parábola y que tengan esta dirección, por ejemplo, esta. Bueno, D es la directriz, vamos a llamar a esta dirección D', ¿vale? Bien, vamos a pensar, si mi parábola fuera algo así, más cerradita, más abierta, cuanto más distancia haya aquí, va a salir más cerrada, cuanto más juntos estén, va a salir más abierta, ¿vale? ¿Cuántas rectas tangentes en esa dirección me van a salir? Pues una por aquí, ¿vale? Es decir, ahora vamos a tener solo una solución, pero eso va a salir solo. Vamos a ver cómo hallar esa recta tangente. Y vamos a recordar que hacíamos en las otras. Perpendicular a la dirección desde un foco. Yo solo tengo uno, pues perpendicular a la dirección desde mi foco. Bueno, por ahí sí. Esto lo dejamos aquí señalado para que entendáis lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, perpendicular a la dirección, la hemos llamado D' por F. Ese es mi primer paso. ¿Qué hacíamos en la elipse y en la hipérbola? Perpendicular a la dirección por un foco y circunferencia focal del otro foco. ¿Quién es la circunferencia focal aquí? La directriz. ¿De acuerdo? Bien, pues esa perpendicular y esa circunferencia focal se cortaban en dos puntos, M y N. Bueno, pues aquí igual, pero aquí solo vamos a tener un punto de corte, M. ¿De acuerdo? Bien, pues en segundo lugar, el punto de corte con la directriz es el punto M. Bien, en tercer lugar, la recta, aquí no tenemos M y N, tenemos solo un punto M, pues la recta tangente será, para que tenga esa dirección, ¿vale?, la mediatriz del segmento MF. Entonces, en tercer lugar, mi recta tangente, pues hacemos la mediatriz de MF y obtenemos la recta tangente. Mediatriz de ese segmento. Y esta es mi recta R. Esa es mi solución, esa es la recta que a mí me piden. Por supuesto que tiene la misma dirección que a mí me daban.
y esa es mi recta tangente. Pero, de nuevo, tenemos que hallar punto de tangencia, el punto de tangencia con la curva. Pues, ¿cómo lo hallamos? Perpendicular a la directriz por el punto M. Y ahí tenemos el punto de tangencia T, que como hemos demostrado en el caso anterior, pues efectivamente ahí se forma ese triángulo isósceles, esto y esto son iguales, pues efectivamente se trata de un punto de la hipérbola, por lo tanto es el punto de tangencia. Repito, último paso, perpendicular a la directriz por el punto M. Y donde me corte mi recta R, ahí está el punto de tangencia. Bien, y con eso hemos terminado las rectas tangentes. No puede haber más casos. Como veis, en las tres curvas, los procedimientos son idénticos, salvando la parábola que tiene sus particularidades, pero esas particularidades cambiamos de nombre y ya está. Donde decíamos circunferencia focal, ahora decimos directriz. Donde decíamos unir con el otro foco, pues ahora lo unimos hasta el infinito, ¿no? ¿Dónde sería el otro foco? En el infinito, en esa dirección. Pues una paralela, es decir, una perpendicular a la directriz. Quitando esas particularidades, pues siguen siendo idénticos los procedimientos en las tres curvas.